El universo podría estar preparándose para un nuevo Big Bang. Imagínate el impacto de una segunda gran explosión cósmica, capaz de reconfigurar toda la existencia tal como la conocemos. ¿Qué señales indican que este cataclismo podría estar en el horizonte? ¿Y cómo afectaría a las galaxias, estrellas y planetas? Comprender estos misterios nos revela el pasado y el posible futuro del cosmos, y también nos ayuda a anticipar eventos que podrían transformar nuestra propia existencia. Descifrar estos enigmas es crucial para expandir nuestro conocimiento sobre el universo y nuestro lugar en él. No te pierdas la oportunidad de descubrir los secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión del cosmos. La Tierra hace casi 4.000 millones de años, tal y como la imaginan los científicos, un gigantesco asteroide fue la causa de esta desolación, una colisión de una violencia inaudita, millones de toneladas de rocas transformadas en vapor incandescente y la desaparición de cualquier rastro de agua en la superficie del planeta azul. Poco a poco vamos descubriendo la increíble violencia que ha ido conformando la historia de nuestros orígenes. Hace 2.200 millones de años, el hielo cubrió completamente el planeta durante varias decenas de millones de años, borrando prácticamente todo rastro de vida. Luego volvió a aparecer el fuego, hace 250 millones de años, erupciones que desarrollaban un calor excepcional, procedentes de las profundidades de la corteza terrestre. Rediseñaron nuestro mundo, causando la desaparición de más del 90% de los seres vivos. La vida en la Tierra ha estado varias veces amenazada de extinción, pero ahora empezamos a comprender que esos episodios catastróficos han sido etapas determinantes en el camino que ha recorrido la evolución hasta nosotros. Y sin lugar a dudas, gracias a los grandes episodios glaciares, nuestros microscópicos antepasados evolucionaron alcanzando formas de vida más voluminosas. Al principio, la Tierra era muy diferente a como la conocemos hoy. Aquí la vemos hace 4.600 millones de años. Está rodeada de una espesa capa de nube. Bajo las nubes, el planeta es escarlata. Su atmósfera, mucho más densa que la actual, solo deja filtrar los rayos rojos hasta su superficie. Aún no existe ningún continente. Está cubierta casi en su totalidad por océanos. Otra diferencia esencial es su tamaño. Aún no posee más que una décima parte de su volumen actual. Su situación también es muy diferente. Gira alrededor del Sol en compañía de una veintena de protoplanetas de tamaño similar. Hoy esa parte del espacio está ocupada tan solo por 4 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero hace 4.500 millones de años, esta parte del sistema solar estaba abarrotada. ¿Pero cómo se convirtió la Tierra en el planeta azul que conocemos hoy? Gracias a las supercomputadoras del Observatorio Astronómico Nacional de Japón, el equipo del profesor Eiichiro Kokubo ha conseguido reconstruir la historia de esta metamorfosis. Durante unos 10 millones de años, los 20 protoplanetas siguieron sabiamente su curso alrededor del Sol, pero un día, el efecto combinado de sus fuerzas gravitatorias comenzó a perturbar sus órbitas, provocando las primeras colisiones. Con la violencia del choque, los protoplanetas entran en fusión, engendrando un nuevo objeto cuyo tamaño es igual a la suma de los 2 protoplanetas. El tamaño de un planeta depende directamente del número de colisiones que lo han generado. 1 o 2 protoplanetas fueron suficientes para crear Mercurio. Para la formación de Venus hicieron falta 8. Marte pudo ser perfectamente un protoplaneta arcaico que no sufrió ninguna colisión. La colisión de los protoplanetas hizo que algunos restos fueran proyectados aún más lejos en el espacio, donde permanecieron orbitando alrededor del planeta durante mucho tiempo después de la colisión. Vistos desde la superficie, debían formar un inmenso cinturón parecido a los anillos de Saturno. Estos fragmentos fueron a su vez chocando entre sí, fusionándose en múltiples ocasiones hasta formar un objeto celeste imponente, el satélite de nuestro planeta, que hoy conocemos como la Luna. Fue, por tanto, gracias a una serie precisa de colisiones como se formó el sistema Tierra-Luna tal como lo conocemos actualmente. Si los protoplanetas hubiesen colisionado de forma diferente, el tamaño del planeta situado en la órbita que hoy ocupa la Tierra seguramente habría sido distinto. Podría haber tenido un volumen 2 veces más grande o una masa inferior a la mitad. La masa actual de la Tierra es producto de una serie sucesiva de casualidades. Sin embargo, su tamaño imponente fue una de las condiciones indispensables para la aparición de la vida en su superficie. Esto lo hemos aprendido estudiando a nuestro vecino más próximo, Marte, el planeta rojo. Las últimas expediciones espaciales nos han revelado que en algún momento de su historia aquí había un océano. La distancia que separaba al planeta del Sol era a priori perfecta para
para hacerlo habitable, pero Marte no creció durante su proceso de formación y su débil gravedad no fue suficiente para mantener en su superficie una atmósfera densa y un océano. Si el tamaño de nuestro planeta hubiese seguido siendo pequeño, es probable que en la actualidad presentase un aspecto igual de desolado que el paisaje marciano. Pero la masa que adquirió la Tierra durante su crecimiento le dotó de una fuerza de atracción muy superior. Gracias a ella, ha podido conservar durante mucho más tiempo sus océanos, y fue en el corazón de sus océanos donde se desarrolló la vida. Pero ¿a qué se parecían las primeras formas de vida que surgieron en la Tierra? ¿Quiénes eran nuestros antepasados más antiguos? La respuesta a estas preguntas se encuentra en un país cubierto en un 80% de glaciares a lo largo de todo el año. Groenlandia. Es aquí, cerca de Isua, que significa lugar donde termina la Tierra y comienza el hielo, donde se descubrió una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta. Este macizo tiene más de 3.800 millones de años y descansa aquí sobre una superficie de 4 kilómetros de anchura y 35 de longitud. Este conjunto de rocas negras es único en el mundo, e Isua es el único lugar del planeta donde se puede estudiar una formación así de antigua sobre una superficie de este tipo. Es aquí donde se han descubierto los rastros de vida más antiguos que se conocen en la actualidad. El profesor Minik Rosing es el autor de este extraordinario descubrimiento. Aquí está la roca. Esto que estamos viendo nos retrotrae 3.800 millones de años en el tiempo, de forma que podemos comprobar cómo era entonces la superficie de la Tierra. En esta roca de aproximadamente 1 metro cuadrado es la franja negra lo que monopoliza la atención de los científicos del mundo entero. Contiene los rastros de vida más antiguos que se han descubierto hasta la fecha en nuestro planeta. Pese a disponer de una perspectiva excepcional, no podemos distinguir a simple vista los fósiles de estos primeros antepasados. La única diferencia que hay entre este gris y este negro es que este contiene carbono y que el carbono procede de organismos vivos. El aumento del microscopio electrónico muestra la presencia de una cantidad de pequeños granos negros. Son partículas de carbono. Su análisis ha revelado que fueron sin duda los materiales de base con que estaban compuestos los organismos que vivían aquí hace 3.800 millones de años. Según el Dr. Rosing, debía tratarse de entidades que medían apenas 1/100ª de milímetro de longitud, muy parecidas a las bacterias de hoy. Un examen más profundo de las rocas ha despejado ciertos indicios relacionados con su modo de vida. Estas numerosas líneas paralelas más oscuras que se distinguen sobre la superficie de la roca las produjo la acumulación de polvo y cápsulas de bacterias sobre el fondo marino. Si estas líneas son rectas es porque este lugar estaba al abrigo de las perturbaciones que producen las olas y las corrientes. Hace alrededor de 3.800 millones de años, este lugar era un remanso de paz en el fondo del océano, a varios cientos de metros de la superficie y lejos de la costa. En las profundidades de este océano primordial ya se desarrollaban organismos que obtenían sin duda del agua del mar los nutrientes necesarios para su subsistencia, así como el carbono del que estaba formada su envoltura. Esta es la roca más antigua que podemos estudiar en la superficie de la Tierra, y al remontarnos con ella en el tiempo, comprobamos que ya entonces había vida. De modo que, por mucho que nos remontemos en el tiempo, comprobaremos que siempre ha habido vida. Yo creo que la vida apareció en la Tierra hace aproximadamente 4.300 millones de años, desde que se formaron los océanos y se dieron las condiciones necesarias para su desarrollo. Estas huellas representan la forma de vida conocida más antigua de nuestro planeta. Son la impronta tangible de los orígenes de esta vida que surgió en el corazón de un océano situado en un planeta lo bastante voluminoso para poder conservarlo. El principio de un largo periplo evolutivo que, al cabo de 4.000 millones de años, daría lugar al hombre actual. Pero aún faltaban muchas pruebas que superar. La siguiente gran amenaza vendría del espacio. Numerosos fragmentos que nunca llegarían a alcanzar el tamaño crítico de un planeta continuaban recorriendo el sistema solar, y aunque la Tierra había adquirido una masa suficiente para que la vida se desarrollase en su superficie, su nueva fuerza gravitatoria había multiplicado también el número de asteroides a los que atraía. La energía que libera un objeto celeste al chocar contra la Tierra supera en mucho lo que somos capaces de imaginar. Nos encontramos en Arizona, en el paraje del International Mark, más conocido por el nombre de cráter Barringer. Este inmenso cráter de 1.200 metros de diámetro es el resultado de un impacto que tuvo lugar hace aproximadamente 50.000 años. ¿Pero cuál era el tamaño del meteorito que se estrelló aquí? En el verano de 2003, un centenar de personas procedentes de los 4 puntos cardinales de Estados Unidos se reunieron aquí para festejar un acontecimiento. Todos miembros de la misma familia se reunieron para celebrar el centenario de la adquisición de este cráter por su antepasado común, Daniel Barringer. Daniel Barringer
Barringer era empresario y había hecho fortuna con la explotación minera a finales del siglo XIX. En 1903 compró este cráter con la idea de extraer la cantidad de hierro y níquel que debía contener el gigantesco meteorito que lo había producido. Cuando mi abuelo llegó al borde del cráter, supuso que el objeto que se había estrellado aquí debía ser al menos tan grande como el fondo del cráter, o sea, que tendría más de 500 metros de diámetro. Para él eso suponía millones de toneladas de níquel de un inmenso valor comercial, una verdadera fortuna. Daniel Barringer decidió invertir una suma increíble, cerca de 10 millones de euros, para iniciar la prospección. Empleó todos los medios posibles para explorar las profundidades del cráter, pero a pesar de su empeño, no encontró ni hierro ni níquel. Llevaba excavando casi un cuarto de siglo cuando una publicación inesperada puso fin a su sueño. Básicamente, el artículo afirmaba que el diámetro del objeto que había producido el cráter no debía exceder algunas decenas de metros. La decepción fue amarga. Obligado a abandonar su proyecto, Daniel Barringer sucumbió a una crisis cardíaca poco tiempo después. Creo que yo habría cometido el mismo error. Dadas las dimensiones de este cráter, uno imagina automáticamente que el meteorito debía ser enorme. En realidad, el impacto de un meteorito del tamaño de esta red habría sido suficiente para producir este inmenso cráter de más de 1 kilómetro de diámetro. Se cree que un objeto de un tamaño infinitamente superior colisionó con la Tierra hace 4.000 millones de años. Un asteroide de un diámetro 10.000 veces superior al del meteorito Barringer, cuya masa debía ser 1 trillón de veces mayor. El profesor Norman Sleep, de la Universidad de Stanford, y su colega de la NASA, el profesor Kevin Sale, trabajan juntos en el estudio de los impactos de meteoritos que colisionaron con la Tierra hace 4.000 millones de años. Pero la intensa actividad tectónica de nuestro planeta hace mucho tiempo que borró de su superficie el más antiguo de sus cráteres. La Luna no tiene ninguna actividad tectónica. Su superficie conserva las huellas de las colisiones más antiguas. Los profesores Sleep y Sale han intentado deducir con sus estudios la cantidad de impactos sufridos por la Tierra. Teniendo en cuenta la diferencia de tamaño y de gravedad, sus cálculos han establecido que debieron ser 25 veces más numerosos que los de la Luna. Nada marca la trayectoria de los asteroides que colisionan con los planetas. La diferencia de dimensión es la razón por la cual la Tierra sufre más impactos, de la misma forma que si unos cazadores disparasen al azar dentro de un bosque, los ciervos serían alcanzados con más frecuencia que los conejos. Hemos catalogado los cráteres más grandes de la Luna, y luego hemos aplicado un coeficiente que tiene en cuenta el tamaño más grande de la Tierra. El resultado nos muestra que la Tierra ha sufrido impactos de asteroides de hasta 500 kilómetros de diámetro. Estos son los resultados de los cálculos, con el tamaño de los asteroides y el número probable de colisiones para cada tipo, que establecen que la Tierra ha podido sufrir hasta 6 impactos de meteoritos de más de 500 kilómetros de diámetro. Al adquirir su volumen actual, nuestro planeta se convirtió en un gigantesco imán de meteoritos gigantes, un objeto de 500 kilómetros de diámetro que se desplaza a 20 kilómetros por segundo y se inmoviliza en 20 segundos, liberando toda su energía, produce una explosión extraordinaria. En aquella época, un microbio tenía más posibilidades de sobrevivir instalándose en Marte que en la Tierra. ¿Cómo imaginar entonces el efecto que pudo producir un asteroide de 500 kilómetros de diámetro entrando en colisión con la Tierra? Esta reconstrucción se ha realizado bajo el control de expertos en geofísica para facilitar la comprensión de las proporciones. La Tierra se ha representado tal y como la conocemos en la actualidad. Un asteroide de 500 kilómetros de diámetro es, por ejemplo, más grande que cualquiera de las islas que conforman Japón. El punto de impacto estaba situado en pleno océano Pacífico, entre Japón y Australia. La velocidad del asteroide es de 72.000 kilómetros por hora, pero como es enorme, todo parece desarrollarse a cámara lenta. Por el efecto del impacto, la corteza terrestre, de una decena de kilómetros de espesor, se despega del manto, produciendo lo que se conoce como un crash tsunami, un maremoto de la corteza terrestre. La fina película blanca son los 4.000 metros de profundidad del océano. El archipiélago de Japón queda automáticamente pulverizado. Trozos gigantescos son proyectados más allá de la atmósfera, a varios miles de kilómetros de la superficie, antes de volver a caer sobre la Tierra, produciendo el efecto de bombas de una gran potencia. Los labios del cráter forman una inmensa cadena de montañas de 7.000 metros de altura. El propio cráter es un golfo de 4.000 kilómetros de diámetro, y esto no son más que los primeros instantes de la catástrofe. Para reconstruir el proceso de la catástrofe, los científicos han recurrido al banco de datos de colisiones más grande del mundo, el de la NASA. Este recipiente
asteroide lleno de agua simulará el comportamiento del océano en el momento del impacto. Este proyectil de aluminio de 6 milímetros jugará el papel del asteroide. Impactará en el agua a una velocidad de 20.000 km por hora. El impacto de este pequeño proyectil de 6 milímetros ha perturbado violentamente la totalidad del metro cúbico de agua que contiene el recipiente, pero el verdadero efecto que produce la liberación de energía en el momento del impacto solo puede observarse a cámara lenta, aquí a 6.000 imágenes por segundo. En el momento del impacto, la bala queda frenada instantáneamente. La mayor parte de la energía cinética acumulada por el proyectil se ha transformado ahora en calor, y ese calor extremo produce la evaporación inmediata de una enorme cantidad de agua. Cuando un asteroide colisiona con la Tierra, la materia alcanza temperaturas del orden de 4.000 a 6.000 grados centígrados, prácticamente la temperatura de la superficie solar. Un experimento realizado en la Universidad de Hokkaido ha permitido evaluar el comportamiento del meteorito y de la base rocosa en el lugar del impacto al ser sometidos a tales temperaturas. Este trozo de roca de unos 5 milímetros de diámetro tiene una composición similar a la de los meteoritos. Este aparato va a aumentar progresivamente su temperatura en el vacío a más de 2.000 grados. Bajo el efecto del calor extremo, el trozo de roca se funde y libera una cantidad de pequeñas bolas de aire. La roca, como el agua, puede alcanzar el punto de ebullición. Entonces, se transforma en un gas que se denomina vapor de roca. Al producirse el vapor de roca, este se dilata a una velocidad extremadamente alta, tan rápido que podría terminar cubriendo todo el planeta. La consecuencia del impacto de un meteorito no es solo el cráter o la zona del impacto, es principalmente el calentamiento que provoca dentro y alrededor de la atmósfera. Es ese calor lo más destructivo. Esta inmensa cúpula incandescente que permanece sobre el cráter durante unos instantes tras el impacto es el vapor de roca. 100.000 millones de megatones de roca transformados instantáneamente en vapor por el calor extremo que genera la colisión. Tras inflarse formando una cúpula, esta masa de vapor de roca se aplana y se expande a gran velocidad en todas direcciones. Apenas 3 horas después del impacto en el océano, una extraordinaria ráfaga de vapor de roca con 4.000 grados centígrados de temperatura y desplazándose a una velocidad de 300 metros por segundo, alcanza el Himalaya. El vapor de roca alcanza ahora la Amazonia, en las antípodas del lugar donde se produjo el impacto. La intensidad del calor produce un fenómeno de combustión espontáneo. En un abrir y cerrar de ojos, la jungla se convierte en un océano en llamas. 24 horas después del impacto, el planeta entero está cubierto de una nube de vapor de roca a alta temperatura. Esta nube cubrirá el globo terráqueo durante cerca de un año. El océano, origen de la vida, no escapa a la catástrofe. Mientras el vapor de roca termina de envolver la Tierra, la superficie marina borbotea por todas partes. Luego entra en ebullición. La violencia de la evaporación hace descender el nivel del agua a un ritmo inimaginable de 5 centímetros por minuto. El agua del mar desaparece por completo. Solo queda la sal, pero también se evapora rápidamente. El suelo oceánico queda ahora al desnudo y continúa sometido a esa temperatura extrema. Muy deprisa, empieza a fundirse. Tan solo un mes después del impacto, este es el aspecto que mostraría la Tierra bajo su mortaja de vapor de roca. Una sola colisión con un asteroide de 500 kilómetros de diámetro, y no queda una sola gota de agua en todo el planeta. Cuando se produjo aquel acontecimiento, debió erradicarse toda forma de vida de la superficie del globo, y sin embargo nosotros estamos aquí. Durante mucho tiempo se ha creído que cada episodio de evaporación total había provocado la extinción de la vida y que ésta había vuelto a desarrollarse desde el principio. Pero hoy en día, los científicos creen cada vez con más firmeza que las formas de vida consiguieron sobrevivir a pesar de estos episodios catastróficos. Un reciente descubrimiento llevado a cabo en Nuevo México apoya esta teoría. Esta inmensa extensión recubierta de sal es un lago salado. Hace 250 millones de años, esta región estaba ocupada por el mar. Un levantamiento del zócalo rocoso secó la zona. El agua desapareció, pero la sal permaneció. Un investigador lo ha considerado una versión reciente de un episodio de evaporación total y se ha dedicado al estudio de su impacto sobre los microbios presentes en aquella época. El profesor Russell Brilland es microbiólogo en la Universidad de Westchester. Ha descubierto que el lugar donde se encuentra un depósito de basura nuclear, situado en las proximidades
del lago salado, ofrece las condiciones ideales para realizar sus investigaciones. Aquí, en refugios subterráneos, se depositan los guantes, las herramientas y otros objetos contaminados que se han utilizado durante la fabricación de armamento nuclear. Estos restos se depositan en el centro de un lecho de cristales de sal de casi 1000 metros de espesor que se formó cuando se secó el mar. Los cristales de sal tienden a dilatarse progresivamente, lo que significa que al cabo de varios siglos, los desechos radiactivos estarán completamente aprisionados en el interior de un bloque de sal. Si la sal puede aislar los desechos nucleares, es posible también que antiguos microorganismos se encuentren aprisionados dentro de ella. Dejándose llevar por esa intuición, el profesor Brillant comenzó a examinar los cristales accesibles de las profundidades de estas instalaciones. Este laberinto de depósitos subterráneos tiene las dimensiones de una verdadera ciudad excavada en el interior del bloque salino. Las paredes y los techos, todo es aquí de cristal de sal. Cada sector está aislado por un sistema de puertas automáticas. El profesor Brillant toma sus muestras en los diferentes sectores de este laberinto. Material no le falta. Hay cristales de sal por todas partes. Esto es un ejemplo muy bueno en mi opinión porque aquí podemos ver franjas y estrías muy visibles, representando cada una de ellas una gota muy pequeña del océano pérmico prisionera en este cristal desde hace 200 millones de años. Para él, cada uno de estos cristales es tan precioso como un diamante. En el interior pueden distinguirse minúsculas inclusiones líquidas. Son gotitas de agua de mar prisioneras desde la cristalización de la sal hace 250 millones de años. Están completamente aisladas del mundo exterior debido a la extrema solidez de las paredes. Haciendo un minúsculo agujero en este cristal, el profesor Brillant ha extraído cuidadosamente su contenido y el análisis de la muestra le ha conmocionado. Ha descubierto microorganismos perfectamente formados, y esto no es más que el principio de las sorpresas. Durante 4 meses les ha alimentado con un nutritivo hervido y, un día, estos microbios han empezado a dividirse y a multiplicarse. Tras un sueño de 250 millones de años, volvían a la vida. La bacteria que hemos encontrado en este cristal no estaba ni viva ni muerta. Estaba en suspensión estática de larga duración, en un estado de espora. No podía hacer más que esperar. Lo más sorprendente en ese estado es que el organismo en suspensión no tiene necesidad de ningún nutriente, no produce ningún desecho y puede esperar indefinidamente a que las condiciones de supervivencia le sean favorables. Mientras el agua de mar se evaporaba y los cristales de sal se formaban, estos microorganismos encontraron una gotita de agua prisionera dentro de un cristal. Era su mejor posibilidad de supervivencia. La vida es tenaz, es capaz de descubrir los lugares más insospechados para prolongar su existencia. Para el profesor Brillant, esta tenacidad constituye la esencia misma de la vida. Lo que más me maravilla es la tenacidad de la vida. Una vez aparece y se establece en este planeta, haría falta una catástrofe de una dimensión inimaginable para hacerla desaparecer. Pero el episodio de evaporación total que se produjo hace 4000 millones de años tuvo que ser mucho más destructivo que una simple sequía. La intensidad del calor hizo desaparecer el agua, pero también la sal del suelo oceánico, y las proteínas, que son los ladrillos del cimiento de la vida, se desintegran cuando la temperatura se aproxima a los 150 grados. ¿Cómo sobrevivir entonces en semejantes condiciones? El equipo del profesor Sleep ha descubierto una solución inesperada para este problema, un hábitat enterrado a mucha más profundidad que los cristales de sal. Este gráfico materializa la repartición de las temperaturas sobre la superficie de la Tierra. El calor procede del corazón del planeta, de modo que las regiones más profundas o próximas a un volcán submarino son las más calientes. Cuanto más nos aproximamos a la superficie, más disminuye la temperatura. En las zonas verdes no excede los 100 grados, en las azules no supera los 50. Mientras los organismos permanezcan en la zona azul, sus proteínas no sufrirán ningún daño. Como consecuencia del episodio de evaporación total, el suelo oceánico puede alcanzar los 2000 grados de temperatura, calor que se difumina progresivamente hacia las capas inferiores. Para efectuar este cálculo, el profesor Sleep incorpora parámetros como la velocidad de propagación del calor en el zócalo rocoso. El calor se difunde lenta pero indefectiblemente al ritmo de 1 metro por año. Pero esta simulación pone de manifiesto un fenómeno sorprendente. Solo las zonas próximas a la superficie parecen sufrir un aumento de temperatura. Durante los 10.000 años posteriores al impacto, siguen quedando regiones azules. Cualquier organismo que viviese a 1 o 2 kilómetros bajo tierra estaría razonablemente seguro. El impulso del calor no dura
siquiera tanto como para poder alcanzar esas profundidades. Es el mismo fenómeno que ocurre cuando asamos un trozo de carne. No podemos asarla en un minuto. Aunque sometamos el exterior a una gran temperatura, el interior permanece frío. ¿Pero puede guarecerse la vida a varios kilómetros bajo tierra? En Sudáfrica, esta pregunta ha obtenido ya respuesta. Nos encontramos en el interior de una mina de oro. Sus pozos más profundos descienden hasta 3.500 metros de profundidad. 400 toneladas de oro se extraen cada año de las minas sudafricanas, por un valor de mercado de 4.000 millones de euros. Estas cifras explican claramente por qué se encuentra aquí el pozo más profundo que ha excavado el hombre en este planeta. Se utiliza, por supuesto, para la extracción, pero también alberga un proyecto de investigación de microorganismos subterráneos. Antes de la construcción de este pozo, se creía que el mundo de las profundidades era exclusivamente mineral. Nadie habría podido imaginar que aquí podía existir una forma de vida. A esta profundidad es esencial verificar constantemente los niveles de metano. Una concentración excesiva de este gas que se escapa constantemente entre las grietas podría anunciar la inminencia de una explosión. En lo más profundo de este mundo de silencio y tinieblas, estos investigadores han descubierto huellas indiscutibles de vida. Filtraciones de agua procedentes de la superficie rezuman a lo largo y ancho de esta pared, que está recubierta de una espesa película blanca y negra, un tapiz orgánico compuesto de diferentes bacterias. Su análisis ha revelado la presencia de especies totalmente desconocidas en la superficie. Sin embargo, están equipadas con genes que las predisponen a realizar una respiración oxigenada, lo que parece absolutamente inútil en su hábitat actual. Es sin duda la prueba de que estos microorganismos hace mucho tiempo que se han abierto camino hasta aquí desde la superficie, resbalando por los intersticios de la roca hasta llegar a este extraño hábitat donde han logrado sobrevivir. Antes se creía que no existía ninguna forma de vida a más de 60 centímetros de la superficie. Gracias a los estudios realizados en las profundidades de este pozo, hoy sabemos que se pueden encontrar organismos vivos a 3.000 metros bajo tierra. Si dispusiésemos de acceso a otros lugares así de profundos, encontraríamos seguramente huellas de organismos cuya organización sería sin duda similar a la que hemos observado aquí. El mundo subterráneo ha sido, sin duda, la gran reserva de la vida. Hace aproximadamente 4.000 millones de años, la vida apareció en los océanos e inmediatamente se expandió en diferentes direcciones. Algunas de sus formas alcanzaron obviamente las profundidades de la Tierra. Un episodio de evaporación total eliminó sin duda toda la vida de los océanos, pero los organismos que se refugiaron lejos, bajo la superficie, sobrevivieron. No cabe duda de que la Tierra se transformó durante un tiempo en una bola incandescente, pero, al cabo de un año, el vapor de roca se disipó y la temperatura empezó a disminuir progresivamente. 1000 años después, el agua evaporada de los océanos volvió finalmente a condensarse en forma de lluvia y cayó sobre la Tierra a un ritmo de 3.000 milímetros por año. Estas precipitaciones, igual de torrenciales que las de nuestras zonas tropicales, fueron el alimento de los recipientes oceánicos. En ese preciso instante, lejos bajo el suelo oceánico, numerosos microorganismos seguían sobreviviendo, y entre ellos, nuestros primeros antepasados. Durante más de 2000 años, la lluvia continuó cayendo intermitentemente y el océano se llenó de nuevo. La Tierra recuperó la cantidad de agua que poseía en sus orígenes. Un nuevo mundo oceánico resurgió en la superficie del planeta. Ciertos microbios subterráneos pudieron abandonar entonces el hábitat que habían adoptado desde hacía 3000 años para retomar posesión del reformado océano. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. Pese a su talla microscópica, se lanzaron al asalto de aquellos nuevos espacios y, haciéndolo, volvieron a poner en marcha la gran ruta evolutiva que, al final de un viaje de 4.000 millones de años, llegaría hasta nosotros. En la historia que iba a seguir, la vida debía protegerse sin tregua de lo desconocido, sumando así nuevas etapas al proceso evolutivo. Los humanos no han carecido del espíritu conquistador de sus lejanos antepasados. Hace aproximadamente 2 millones de años, el hombre empezó su periplo en algún lugar de África. Luego salió del viejo continente y se expandió por Europa y Asia. Hace 10.000 años, llegó al extremo sur del continente americano. Los continentes estaban conquistados. Algunos se lanzaron a la conquista de los océanos. Hace 3.000 años, abandonaron Asia a bordo de simples canoas y arribaron a las islas de la Melanesia y la Polinesia. Hace 1000 años, llegaron a Hawái, la isla de Pascua, Nueva Zelanda y el conjunto de archipiélagos del Pacífico. Todas las tierras que habían emergido en el planeta estaban habitadas por el hombre, pero ya se lanzaba a nuevos
horizontes. Los seres humanos llevamos sin duda, inscrito en nuestros genes, la obstinación de las primeras bacterias que sobrevivieron al episodio de la evaporación total, esa fuerza irreprimible de la vida que nos empuja siempre a llegar más lejos. Hace 2200 millones de años, y luego por segunda vez hace unos 800 millones de años, la Tierra se vio enteramente cubierta por el hielo. Vista desde el espacio, esta enorme bola de nieve tenía todo el aspecto de un planeta muerto. En su superficie reinaba una temperatura de unos 50 grados bajo cero. Todas las tierras habían desaparecido bajo una espesa capa de hielo, tal como ocurre hoy en el continente antártico. El propio océano se había congelado hasta una profundidad de 1000 metros. Estas grandes fases glaciares se prolongaron durante millones de años, llevando hasta el borde de la extinción la vida microscópica que se había desarrollado en la Tierra. La fundición de todo ese hielo condujo al planeta a una fase de intenso recalentamiento. La temperatura se elevó entonces hasta los 50 grados centígrados. Gigantescos ciclones, con vientos que soplaban a más de 10.000 kilómetros por hora, estuvieron a punto de exterminar a los pocos microbios que habían sobrevivido. Nuestros antepasados estuvieron entonces a punto de desaparecer. Sin embargo, lograron sobrevivir a esta serie de catástrofes, dando un espectacular salto adelante en la evolución. Hace 2200 millones de años no eran más que una especie de bacterias, pero tras el primer gran episodio glaciar, evolucionaron para dar lugar a las células eucariotas, todavía microbios, pero de un tamaño 1000 veces superior. Más adelante, hace 600 millones de años, inmediatamente después de la segunda glaciación, las primeras formas de vida macroscópica hicieron su aparición. En cada uno de los grandes episodios glaciares, la vida creció en tamaño y en complejidad. Existe una relación entre estos sucesos catastróficos y el brusco crecimiento de los seres vivos. ¿Y si los terribles episodios glaciares hubiesen jugado precisamente un papel crucial en el proceso evolutivo que un día daría origen a la humanidad? Planeta Tierra, la vida bajo el hielo. Cuando nos referimos a una Tierra cubierta por el hielo, enseguida pensamos en la última era glaciar, ocurrida hace unos 20.000 años. Este episodio relativamente reciente puede ayudarnos a comprender lo que ocurrió durante las grandes glaciaciones planetarias. Cuando un episodio glaciar llega a su fin, el hielo se funde y deposita in situ las rocas que transportaba. Así es como las rocas se convierten en erráticas. Su presencia indica que un día este lugar estaba ocupado por un glaciar. Los científicos utilizan estos fenómenos para intentar desentrañar los misterios de los periodos de glaciación. Analizando la distribución de las rocas erráticas, pueden deducir el movimiento de los glaciares en una época determinada. Este mapa representa el avance de los glaciares durante la última era, hace 20.000 años, en la época en que los mamuts recorrían la Tierra. Se puede ver que, a pesar de su apelativo de era glaciar, las regiones recubiertas por los glaciares eran en realidad bastante limitadas. En todas las zonas libres, las eras glaciares no afectaron prácticamente a la vida. De hecho, se cree incluso que acogieron a un buen número de animales que emigraron desde las regiones glaciares. Pero esta era glaciar no tuvo ni punto de comparación con los episodios de gran glaciación. Este inmenso bosque se encuentra en Canadá, al norte del lago Hurón. Aquí se hallaron numerosas rocas erráticas, muy anteriores a la última era glacial. Mike Hailstone trabaja para la prospección geológica de Ontario. Últimamente, dedica parte de su tiempo a acompañar a científicos del mundo entero que vienen a estudiar la región. Esto es lo que quería enseñarles. Es un bloque de granito arcaico, encastrado en una roca de 2400 millones de años de antigüedad. Podemos observar numerosos fragmentos de roca y grava en estos estratos. También fueron transportados por los glaciares. Son sedimentos glaciares. En toda la región que rodea el lago Hurón, existe una gran cantidad de sedimentos glaciares de 2200 a 2400 millones de años de antigüedad. Gracias a su hallazgo, supimos que los episodios glaciares ya se habían producido en épocas tan remotas. Incluidos los del lago Hurón, se han podido identificar sedimentos glaciares de más de 2000 millones de años en 7 puntos del planeta. Pero los sedimentos no bastan para que los científicos puedan determinar la distribución de los glaciares que cubrían la Tierra en aquella época. La deriva de los continentes modificó totalmente las posiciones originales. Sin embargo, un hombre fue capaz de resolver este rompecabezas al descubrir el emplazamiento que ocupaban hace 2200 millones de años los sedimentos
yacimientos glaciares situados actualmente en Sudáfrica. El profesor Joseph, del Instituto Californiano de Tecnología, es un especialista en magnetismo. Un día, descubrió el lecho seco de este río del interior africano. En sus orillas se pueden ver un gran número de rocas de aristas puntiagudas, que en realidad son corrientes de lava. Se cree que se solidificaron hace 2200 millones de años, y prácticamente no han cambiado desde entonces. Estamos sentados sobre una lava surgida de las profundidades hace 2200 millones de años, en una época de extrema glaciación. Es una suerte porque, cuando la lava se solidifica, conserva la orientación del campo magnético, y gracias a eso, podemos deducir su latitud. La lava encierra numerosos minerales magnéticos. Cuando dicha lava entra en fusión, los minerales se orientan en función de la polaridad geomagnética del planeta, como la aguja de una brújula, y cuando la lava vuelve a enfriarse, queda registrada para siempre su orientación magnética, localizando el punto del planeta donde dicha orientación se corresponde con la inclinación de las líneas del campo magnético terrestre. Se puede determinar la latitud exacta del lugar donde se encontraba la lava en el momento en que se enfrió. Enviando algunas muestras a Estados Unidos, el profesor Kim Smith ha podido descifrar estos ínfimos archivos magnéticos. Este diagrama representa la Tierra vista desde el polo. El polo está en el centro de la pantalla. Cuanto más se aleja un punto del centro, más cerca se encuentra del ecuador. Este es el resultado que dio la muestra de lava enviada desde Sudáfrica. Todos los puntos están repartidos periféricamente en una latitud media de 11 grados. El detector revela, por tanto, que cuando la lava que contiene los sedimentos glaciares se formó, se encontraba en una latitud muy cercana al ecuador, lo que significa que las regiones próximas al ecuador estaban entonces cubiertas de glaciares. Encontrar glaciares a esa latitud implica que, más al norte, debía hacer todavía más frío, de modo que el conjunto del planeta estaba helado hasta el ecuador. También se han encontrado sedimentos glaciares cercanos al ecuador, en estratos de 600 a 800 millones de años de antigüedad. Teniendo en cuenta estos datos, el profesor Kirchner llegó a la conclusión de que en la historia de la Tierra se han producido dos episodios de glaciación global. El primero hace 2200 millones de años y el segundo entre 600 y 800 millones de años. Él cree que durante estos episodios la Tierra estuvo totalmente cubierta de hielo durante millones o incluso decenas de millones de años. Según la nueva hipótesis de glaciación planetaria, durante esos episodios la Tierra parecía una gigantesca bola de nieve. El profesor Paul Hoffman, de la Universidad de Harvard, ha profundizado en esa hipótesis. En su opinión, los episodios de gran glaciación fueron mucho más catastróficos que la última era glaciar. Los episodios de glaciaciones planetarias tuvieron un impacto mucho más grave. Los organismos vivos intentaron, sin duda, refugiarse en los trópicos, pero incluso a la altura del trópico, los mares se vieron finalmente atrapados por el hielo. ¿Hasta qué punto pudo la vida verse afectada por estos episodios de gran glaciación? Con la colaboración de la Universidad de Tokio, hemos podido llevar a cabo una simulación que nos permite visualizar lo que ocurriría si la Tierra tal y como la conocemos hoy sufriera repentinamente una catástrofe de tales dimensiones. A lo largo de la última era glaciar, los glaciares nunca alcanzaron la latitud de Tokio, es decir, 36 grados norte. En un episodio de gran glaciación, los rascacielos quedarían completamente cubiertos por el hielo. La capa de hielo podría alcanzar los 1000 metros de espesor. Al principio del proceso, el crecimiento de los glaciares es progresivo. Hacen falta varios millones de años para que alcancen los 20 grados de latitud donde están situados Hawái y Cuba. Una parte de la población animal tendría seguramente tiempo de refugiarse en el santuario de los trópicos, pero el crecimiento del hielo se acelera súbitamente a partir de los 20 grados de latitud y llega al ecuador en cuestión de algunos decenios. Las zonas tropicales se convierten también en un mundo de hielo. La temperatura desciende bruscamente a 50 grados bajo cero y la vida que estaba refugiada en esas zonas se extingue a su vez. Los vegetales también desaparecen, lo que significa que el eslabón esencial de la cadena alimenticia se destruye. Sin los vegetales, ni los herbívoros ni los carnívoros pueden sobrevivir. La tierra firme se convierte en un desierto sin vida. Los océanos sufren una suerte similar. El profesor Hoffman cree que debieron helarse hasta los 1000 metros de profundidad. Puede que los seres vivos capaces de nadar
consigan sumergirse bajo el hielo hasta alcanzar el único hábitat todavía disponible. Pero ningún rayo de sol consigue llegar a este universo. Las algas y el plancton, cuya supervivencia depende de la fotosíntesis, no pueden vivir sin luz. Inmersos en una oscuridad total y sin ningún alimento disponible, los peces que logran llegar hasta las profundidades perecen igualmente. Al suprimirse todo proceso de fotosíntesis, un episodio de glaciación total sería un acontecimiento terrible que destruiría totalmente la cadena alimenticia y durante un largo periodo convertiría la Tierra en un planeta desolado. ¿Por qué motivo llegaron a producirse semejantes acontecimientos? Aún no se ha podido establecer la verdadera causa, pero se cree que el gas de efecto invernadero jugó, sin duda, un papel importante. Solemos referirnos a estos gases como los responsables del calentamiento global del planeta, pero no debemos olvidar que sin su presencia la temperatura de la Tierra se situaría alrededor de los 18 grados bajo cero. Lo que mantiene actualmente una temperatura benigna en el planeta es una concentración moderada de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, tenemos buenos motivos para pensar que, justo antes del primer episodio de glaciación total hace 2000 millones de años, había menos dióxido de carbono en el planeta que hoy en día. Pero entonces, ¿cómo pudo la Tierra conservar su calor? Este inmenso terreno pantanoso, situado en el sureste de Estados Unidos, nos da una idea del ambiente que reinaba en la Tierra en aquella época. La profundidad media de los pantanos del Parque Nacional de Okefenokee no supera el metro de altura y se extienden más de 60 kilómetros de norte a sur y 40 de este a oeste. Don Berryhill es profesor de ciencias retirado y actualmente sirve de guía a turistas y grupos escolares por esta inmensa ciénaga, describiendo sus fascinantes características de una manera perfectamente accesible para todos. ¿De qué tipo de gas se trata?, pregunta Berryhill. Los niños recogen una muestra con la ayuda de un embudo y ahora el profesor puede dar comienzo a la sesión de magia. El gas arde. Se trata de metano, un gas inflamable presente en la composición del gas que alimenta las cocinas. La fuente de este metano se encuentra en el cieno que cubre el fondo del pantano. Estos microbios reciben el nombre de metanobacterias. Se cree que hace 2000 millones de años, las metanobacterias vivían en todos los océanos del planeta. Descomponiendo la materia orgánica, liberaban metano, pero el metano es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. Algunos científicos creen que es precisamente este metano el que permitía a la Tierra conservar su temperatura. El profesor Jim Castin, de la Universidad de Pensilvania, es uno de los grandes especialistas mundiales de la atmósfera terrestre. Ha descubierto que incluso sin dióxido de carbono, el metano podía haber mantenido por sí solo la temperatura por encima de los 0 grados. Si retrocedemos en el tiempo unos 2300 millones de años, antes de la aparición del oxígeno en la atmósfera, nos encontramos con niveles de metano mucho más elevados, quizás en concentraciones del orden de 1000 por 1 millón, lo que sería suficiente para compensar la menor luminosidad del Sol. Si el efecto invernadero del metano era suficiente para mantener la temperatura de la Tierra por encima de 0 grados, ¿cómo pudo producirse una glaciación global? Según el profesor Casting, los acontecimientos se desarrollaron de la siguiente forma. Esta es la Tierra hace 2000 millones de años, antes del episodio de glaciación global. Su atmósfera tenía, sin duda, un tono rojizo debido a las grandes concentraciones de metano. Ni plantas ni animales poblaban la superficie de los continentes en aquella época. La vida solo existía en forma microscópica en el corazón de los océanos. Las metanobacterias liberaban todo el metano posible en su medio ambiente. Nuestros antepasados se encontraban junto a las metanobacterias y, al igual que ellas, eran sin duda microbios. Entonces, se produjo una catástrofe en el océano. Un organismo totalmente nuevo, fruto casual de las combinaciones genéticas, hizo su aparición. Se trataba de una cianobacteria, una bacteria capaz de realizar la fotosíntesis. Fue el primer organismo en la historia de la Tierra capaz de usar la luz solar para fabricar oxígeno y otros nutrientes. Una enorme cantidad del oxígeno fabricado por estas bacterias fue liberado en la atmósfera. Era la primera vez que se producía una cantidad masiva de oxígeno en la Tierra, y ello desencadenó una violenta reducción de la cantidad de metano presente en la atmósfera. Pero volvamos al experimento del pantano de Okefenokee. El metano extraído del fondo del pantano ha ardido con suma facilidad. En realidad, es el resultado de una reacción química que se produce cuando el metano entra en contacto con el oxígeno. El profesor Casting cree que, cuando la cantidad de oxígeno liberado en la atmósfera alcanzó un cierto nivel, la reacción con el metano se aceleró rápidamente hasta acarrear la desaparición total de este último. Al originar la aparición del oxígeno,
Estos microorganismos provocaron la desaparición del metano, desencadenando al mismo tiempo el fenómeno de glaciación global que estuvo a punto de hacerlos desaparecer a ellos también. Privada de su cálida cubierta de metano, la Tierra se enfrió rápidamente y entró en una fase glaciar. La misma vida que había mantenido una temperatura benigna en la superficie de la Tierra fue la que desencadenó las grandes fases de glaciación que estuvieron a punto de provocar su completa desaparición. ¿Cómo pudieron sobrevivir nuestros antepasados microscópicos a unos acontecimientos que, según se cree, debieron durar varios millones o incluso decenas de millones de años? En Islandia se ha descubierto una respuesta parcial a esta pregunta. Aquí se dan condiciones comparables a las de los grandes episodios glaciares. Estos hombres son buscadores de microbios, empleados por una empresa privada de estudios biológicos. El profesor Viggo Marteinsson recorre el país en busca de microbios dotados de genes raros que puedan interesar a la industria farmacéutica. Las temperaturas reinantes aquí se acercan a los 18 grados bajo cero. Esta capa de hielo podría tener fácilmente 1 kilómetro de espesor y el paisaje podría corresponder perfectamente a un planeta desierto. Sin embargo, estos buscadores de microbios afirman que el hielo esconde auténticos tesoros. Pero en tal caso, ¿dónde se esconden? La presencia de vapor blanco delata su situación. Mirando más de cerca descubrimos un pequeño perímetro respetado por el hielo. El agua brota de él. Es un manantial caliente. Este manantial caliente es un auténtico paraíso para los microorganismos. Al desarrollarse, forman una tupida alfombra orgánica. Una alfombra que es en realidad una acumulación de bacterias. Está esencialmente formada por microbios verdes fotosintéticos, entre ellos las cianobacterias. A su alrededor se desarrollan otras especies que se alimentan de los nutrientes producidos por la fotosíntesis. Sin duda, nuestros ancestros vivieron así, cerca de las cianobacterias, durante los grandes episodios glaciares. Estas zonas geotérmicas son verdaderos refugios para la vida, para formas de vida como las cianobacterias y para otra gran variedad de bacterias que viven a su alrededor. La vida está en el origen de las grandes glaciaciones planetarias y lo que la salvó de aquellos sucesos catastróficos fue el calor procedente de las profundidades de la Tierra. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. Este es el aspecto que debían tener nuestros antepasados hace 600 millones de años, justo antes del segundo gran episodio glaciar. Se cree que se trataba de microbios semejantes a estos cuanoflagelados, que actualmente forman parte del zooplancton. Si condensáramos toda la historia de la Tierra en un solo año, retroceder 600 millones de años nos situaría en el mes de noviembre. En ese preciso momento se produjo el segundo gran episodio glaciar. Durante más del 80% de la historia de la vida en la Tierra, nuestros antepasados fueron microscópicos. Pero cuando la segunda gran glaciación tocó a su fin, dieron un gigantesco salto evolutivo hacia adelante, al mismo tiempo que otras muchas especies. Estamos en Namibia, África, en un estrato geológico formado antes de la segunda gran glaciación. Se encontraron unos fósiles muy extraños que fueron descubiertos en esta granja. En algún lugar de este pedregal se halla la prueba indiscutible de que la vida dio un extraordinario salto evolutivo justo antes del último gran episodio glaciar. Se distinguen dibujos negros en la superficie de la roca. Son fósiles de un organismo que había alcanzado un nuevo estadio evolutivo. Medían 30 centímetros de largo, de modo que ya no se trataba de microbios. No sabíamos muy bien lo que era. Podía tratarse tanto de un pez como de un helecho, aunque se parece más a un pez. Ni siquiera los científicos consiguieron determinar si se trataba de un vegetal o de un animal. Esta forma de vida fosilizada es uno de los primeros organismos macroscópicos aparecidos en la Tierra. El de Namibia recibió el nombre de Eriginion. No era ni un pez ni un vegetal, sino un misterioso animal cuyo aspecto recuerda al de una boca humana. Los científicos creen que debía vivir medio hundido en el fondo arenoso del mar. Otros fósiles de organismos complejos fueron descubiertos en Siberia. Este mide también 30 centímetros de largo y fue bautizado como Georgia. Se hallaron 5 huellas circulares de idénticas dimensiones. Son las huellas que dejaba Georgia al desplazarse. Georgia reptaba libremente por el fondo marino, donde encontraba los nutrientes que le servían de sustento. Este organismo se llama Kimberella. Su fósil también fue descubierto en Siberia. Su silueta recuerda a una tortuga o a un caracol. Una especie de tentáculo le permitía rebuscar en el fondo arenoso para conseguir su alimento. Más de un centenar de organismos de gran tamaño aparecieron de forma brusca tras el segundo gran episodio glaciar. Dichos organismos reciben el nombre de fauna de Ediacara,
y son los primeros organismos macroscópicos de la historia de la Tierra. Nuestros antepasados se encontraban entre ellos. También ellos habían cambiado de tamaño. Este fósil fue descubierto en Australia en el año 2003. El especialista que lo examinó declaró que esta silueta, que recuerda a un renacuajo, era probablemente un antepasado lejano de los vertebrados, la gran familia de los animales dotados de columna vertebral, de la cual nosotros formamos parte. Medía 6 centímetros de largo, un tamaño 100.000 veces superior al de los microbios que le habían precedido. 3.000 millones de años después de la aparición de la vida en la Tierra, un increíble salto evolutivo permitió a nuestros antepasados alcanzar unas dimensiones apreciables a simple vista. De hecho, poco tiempo después del primer gran episodio glaciar, hace 2.200 millones de años, nuestros antepasados ya habían efectuado un salto similar, pasando de una estructura simple tipo bacteria a una forma llamada eucariota, 1000 veces más voluminosa. La célula eucariota era ya un organismo mucho más complejo, dotado de un núcleo y de diferentes pequeños órganos. ¿Por qué estos microorganismos cambiaron de tamaño justo después de esos episodios catastróficos? La respuesta a esta pregunta está ligada a un acontecimiento que se produjo después de cada gran glaciación. Estamos en la región del Kalahari, en Sudáfrica, donde se encuentran los yacimientos de manganeso más grandes del mundo. Este manganeso quedó depositado aquí tras la primera gran glaciación, hace 2.200 millones de años. En aquella época, un mar se extendía en este lugar y el manganeso disuelto en el agua se precipitó brutalmente. Estas fosas han sido excavadas por la actividad minera. El profesor Kirschvink, el primero en publicar la hipótesis conocida como la bola de nieve, ha venido en numerosas ocasiones a examinar este lugar y ha conseguido resolver el enigma de la formación de este depósito de manganeso. El manganeso que hay aquí se encuentra en forma de dióxido de manganeso, lo que significa que el manganeso se precipitó y se depositó en el fondo al asociarse con el oxígeno. Este experimento nos permite explicar ese fenómeno. Primero, hemos preparado una solución que contiene manganeso disuelto. Seguidamente, inyectamos burbujas de oxígeno en la solución. De repente, el líquido se altera y se vuelve negro. El oxígeno y el manganeso se mezclan para dar lugar al dióxido de manganeso, un producto insoluble que pasa entonces a precipitarse. Según el profesor Kirschvink, la súbita producción de una gran cantidad de oxígeno fue lo que desencadenó que todo este dióxido de manganeso se precipitase y se depositase en el fondo del mar inmediatamente después de la primera gran glaciación. Solo el oxígeno molecular, el oxígeno que se encuentra libre en el aire, tiene la capacidad de oxidar el manganeso y hacerlo precipitarse bajo la forma de este óxido negro. Este gigantesco depósito de manganeso es la prueba de que una cantidad ingente de oxígeno se introdujo en el medio ambiente justo después del episodio de la bola de nieve. Según el profesor Kirschvink, la concentración de oxígeno presente en la atmósfera en los orígenes de la Tierra era mínima, hace 2.200 millones de años, como consecuencia del primer gran episodio de glaciación, alcanzó el 1%. Después, tras el segundo gran episodio de glaciación, ocurrido hace 600 millones de años, aumentó hasta el 20%, es decir, prácticamente el nivel actual. Los niveles de oxígeno habían permanecido estables durante millones de años, y según el profesor Kirschvink, el único acontecimiento que pudo causar ese excepcional aumento fue una gran glaciación planetaria. Ahora bien, el oxígeno es una molécula que produce una gran cantidad de energía. La repentina disponibilidad de esa energía fue sin duda la causa de que nuestros antepasados pasaran al estadio de eucariotas hace 2.200 millones de años y posteriormente al de formas de vida de la fauna de Ediacara hace 600 millones de años. Pero, ¿por qué a los grandes episodios glaciares les siguió una producción masiva de oxígeno? Veamos cómo el profesor Kirschvink reconstruye el curso de los acontecimientos. Durante los episodios glaciares, la Tierra estaba totalmente cubierta de hielo, pero los volcanes seguían siendo muy activos. Los gases volcánicos contienen generalmente una cantidad importante de dióxido de carbono. Actualmente, ese dióxido de carbono se disuelve naturalmente en el agua de los mares. Un día, el profesor Kirschvink cayó en la cuenta de que el dióxido de carbono de los volcanes tenía que continuar acumulándose en la atmósfera, ya que los océanos estaban entonces cubiertos de una espesa capa de hielo y el dióxido de carbono solo podía escaparse hacia la atmósfera, donde se iba acumulando. Cuando el dióxido de carbono atmosférico alcanzó concentraciones de 300 a 2000 veces
veces superiores a las actuales, el efecto invernadero provocó la brusca fundición de los glaciares. Se pasa entonces de una temperatura media de 50 grados bajo cero a más de 50 grados centígrados. En tales condiciones, la fundición del hielo es extremadamente rápida. De ese modo, el dióxido de carbono liberado desde las entrañas de la Tierra puso bruscamente fin a los grandes periodos de glaciación. El mismo calor procedente de las profundidades que había albergado la vida en el pasado intervino de nuevo de forma determinante en la historia del planeta. Sin embargo, las condiciones para una nueva catástrofe estaban otra vez a punto. Tras la desaparición del hielo, el efecto invernadero prosiguió su labor de calentamiento del planeta. Según un estudio reciente, cuando la superficie del mar alcanza una temperatura de 45 grados centígrados, se desencadena un violento fenómeno de evaporación que engendra gigantescos ciclones denominados hiperciclones. Es muy probable que tales fenómenos devastaron la Tierra inmediatamente después de los episodios de gran glaciación. La presión atmosférica en el interior de estos ciclones podía alcanzar los 300 hectopascales y la velocidad máxima del viento más de 10.000 km por hora. En alta mar se formaban tempestades monstruosas que luego devastaban las costas. Los océanos hervían furiosamente, y esta súbita agitación es la que iba a terminar por elevar los niveles de oxígeno atmosférico. En aquella época, las zonas más profundas de los océanos rebosaban de fósforo y de otros nutrientes expulsados por las fuentes hidrotermales. En tiempos normales, estos nutrientes son instantáneamente utilizados por las bacterias fotosintéticas, pero en los periodos de glaciación total simplemente se acumulaban, faltos de organismos que los absorbieran. El profesor Kirschvink cree que al agitar el agua de los océanos, los hiperciclones hicieron remontar los nutrientes hacia aguas menos profundas. Este fenómeno provocó la formación de caldos de cultivo ricos en nutrientes y dióxido de carbono en las zonas poco profundas. Cuando la luz del sol comenzó a penetrar nuevamente en los océanos, todas las condiciones estaban dispuestas para favorecer un crecimiento explosivo de las cianobacterias que habían sobrevivido en las inmediaciones de los manantiales calientes. Su vigorosa actividad fotosintética generó la producción de una cantidad increíble de oxígeno. El verdor invadió los océanos, testigos de la extraordinaria expansión de estos organismos. El ímpetu de la vida que había sobrevivido a los dos grandes episodios glaciares estaba a punto de cambiar el planeta. Se iniciaba un nuevo capítulo de su historia en un mundo rico en oxígeno, el gas que iba a permitir el desarrollo de formas de vida más grandes y más complejas. Si la Tierra no hubiese conocido las grandes glaciaciones, la vida hubiese sido seguramente muy distinta. Probablemente no habría pasado del estadio bacteriano. Nuestro planeta sería todavía un mundo de océanos viscosos llenos de estromatolitos, sin que ningún ser vivo hubiese podido alcanzar el tamaño suficiente para moverse y actuar. Hace 2.200 millones de años y 600 millones de años, respectivamente, dos grandes acontecimientos desarrollaron las distintas formas de vida sobre la Tierra. Los seres humanos somos el resultado de dichas evoluciones. Nuestro cuerpo es la prueba evidente de ello. Cada uno de nosotros está compuesto por 60 trillones de células, y cada una de ellas es del tipo eucariótico, es decir, que cada una contiene un núcleo. Somos un ensamblaje de las células eucariotas que aparecieron hace 2.200 millones de años como consecuencia de la primera gran glaciación. El colágeno compone la estructura sobre la cual se posicionan estas células y les sirve de nexo de unión. Se cree que empezó a producirse masivamente en el interior de organismos vivos tras el segundo gran episodio glaciar, hace 600 millones de años. Esto es colágeno. Esta sustancia es sintetizada por nuestro organismo y por el de todos los animales vivientes. El siguiente experimento demuestra claramente sus extraordinarias propiedades. Hemos mezclado células de cultivo con colágeno. A la izquierda, puede verse que las células con colágeno se multiplican rápidamente. También se puede constatar que comienzan a aglomerarse pegándose unas a otras. Seguidamente, hemos añadido vitamina C a fin de crear un ambiente más propicio para la secreción de colágeno por parte de las células. Luego las hemos dejado en cultivo un mes. Una fina membrana semejante a una piel se ha formado. El colágeno es una sustancia única que ayuda a las células a formar tejidos. Esta es una célula vista a través del microscopio electrónico, y este es el colágeno. Cuando la célula se multiplica, por medio del colágeno que has agregado, forma una fina estructura en forma de red. Las otras células irán a unirse para formar tejidos de distintas formas. El profesor del Instituto Smithsoniano cree que gracias al colágeno, la vida pudo desarrollarse adoptando formas más voluminosas
voluminosas hace 600 millones de años. Como el colágeno está compuesto de numerosos átomos de oxígeno, no podía ser sintetizado mientras no hubiese suficiente oxígeno disponible en la atmósfera. Por eso, se cree que no apareció hasta después del primer episodio glaciar, hace 2200 millones de años, cuando el oxígeno se introdujo por primera vez en la composición de la atmósfera. Pero en aquella época, la mayor parte del oxígeno atmosférico era utilizado para la respiración, de modo que quedaba muy poco para producir colágeno. Su producción en grandes cantidades solo se hizo posible a partir del enorme aumento de los niveles de oxígeno que siguió al segundo episodio de glaciación. El aumento en la concentración de oxígeno que siguió a ese periodo favoreció el desarrollo de nuevas estructuras para los cuerpos y animales más grandes. De forma aplanada, pudieron aparecer gracias a la utilización de mayor cantidad de colágeno y más resistente. Este es el océano hace 600 millones de años, justo después de la segunda gran glaciación. Nuestros antepasados todavía eran microscópicos, pero ya habían aceptado un nuevo desafío al usar el oxígeno que se encontraba ahora disponible en grandes cantidades. Absorbiendo enormes volúmenes de ese gas, aprovechaban al mismo tiempo su energía, pero había mucho más oxígeno del que podían utilizar. Con este excedente, comenzaron a producir colágeno, mucho colágeno. Ellos, que habían sido microscópicos durante tanto tiempo, se dedicaron a fabricar diferentes clases de tejidos empleando ese colágeno. Por primera vez en la historia de la Tierra, surgía un mundo poblado de organismos complejos y voluminosos. Nuestro antepasado era una de estas criaturas paleozoicas y al adquirir ciertas estructuras características que aún poseemos, superó una fase decisiva de la evolución. En la espalda de este fósil, descubierto en Australia, podemos constatar la presencia de una línea que podría ser perfectamente la precursora de la columna vertebral que sostiene nuestro cuerpo. También se observan en la cabeza unas protuberancias que podrían haber jugado el papel de órganos sensoriales, anunciando tal vez ya nuestros ojos. Gracias a la utilización del colágeno, nuestros antepasados dieron un gran salto evolutivo hacia una mayor complejidad. Cuando la vida logró superar la prueba de las grandes catástrofes, el proceso evolutivo que debía un día conducir hasta nosotros conoció una aceleración espectacular. Los dos grandes periodos de glaciación que afectaron tan duramente a la Tierra también prepararon el camino que habría de conducir hasta nosotros. Hoy, nosotros los humanos progresamos en este planeta. Día y noche, estamos plenamente activos en todos los rincones del mundo, y esa agitación es visible desde muy lejos, desde el espacio. Inmediatamente se da uno cuenta de que este planeta está rebosante de vida. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro documental sobre el espacio? Yo no me lo perdería, ¿eh?